Nos os que aquí estamos, pero vosotros esperamos. En español sería nosotros que estamos aquí, estamos esperando por ustedes. No había más espacio para enterrar las personas, lo que decidieron es disecar y dejar de que estos cuerpos ya estuvieran en su estado terminal, sacarlos de sus tumbas y, por decirlo así, crear como una obra de arte. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? ¿Están motivaditos el día de hoy? Venimos aquí a conocer un poco de una de las ciudades más interesantes de todo el centro del país. Se llama Évora, ubicado a 130 kilómetros de la capital de Lisboa, y también está ubicado a 100 kilómetros de la frontera con España, en este caso en Badajoz. También tiene un poco de influencia española esta ciudad acá. Ole tío, así tiene un poco de influencia, pero especialmente vinimos a ver un espacio que es histórico, trascendental y también un poco paranormal, si así ustedes lo quisieran ver. Este lugar se llama la Capilla de los Huesos. Vamos a entrar a ver qué tal es ese espacio allá. Puede que sea paranormal, como puede que no. Ahorita les voy a contar historias de esto. Y vamos a dar un recorrido por el centro histórico para observar que mucha gente dice que está cubierta por sus calles blancas y sus casas y sus calles bien pequeñitas. Así que ustedes y yo vamos a dar esos paseos paranormales. ¿Paranormales será verdad o no será tanto? Pues esto vamos a conocerlo en un momento que vamos a ingresar. El espacio que tenemos acá es un espacio construido en el año de 1410 y 1510 y tiene un diseño gótico manuelillo. Por eso es que está bien marcada todos los santos. Y aquí tenemos esta imagen, Santa Teresita, observando el tema de las estatuas en su ámbito religioso, muy interesantes. En el tiempo de la fundación de esta capilla, lo que se hizo fue remodelarla cuando era en ese tiempo Manuel I y Manuel II. Por eso tienen todavía muchas historias y muchos símbolos que cuentan un poco acerca de cómo se veía esa Portugal en esos siglos. Aquí vemos uno más y miren los colores tan interesantes que genera estos vitrales. Ese vitral de allá arriba, ese refleja toda la luz, mostrando estos múltiples colores tan interesantes. Vamos a acercarnos a la parte final para que podamos observar un poco. Acá vemos, como siempre, los azulejos que representan siempre a Portugal, y vemos los óleos y las pinturas tan llamativos. Pero miren allá el Cristo Jesús decorado con todas estas imágenes religiosas de los ángeles en protección. Y allá al final también tenemos el espacio de el atril, una iglesia muy interesante, tiene muchísima historia. Ahora sí, vamos a ir a conocer la Capilla de los Huesos.
al espacio por el cual vinimos hasta aquí. Vinimos a pagar la entrada de esta monda. Ahora sí viene lo chido. Ya llegamos aquí a Capilla de los Huesos. Se ve tan aterrador, pero ya cuando estamos aquí en la entrada y vemos el título que estamos viendo, yo creo que ahí sí representa algo interesante. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Algo que sí me llama la atención es el título con el cual inicia esta entrada a este lugar, que dice: nos os que aquí estamos, pero vosotros esperamos. En español sería: nosotros que estamos aquí, estamos esperando por ustedes, por nosotros, por mí, por todos. Yo de este título ya me dio miedo entrar. No debería de darnos temor ni debería de darnos miedo, ya que es un fiel reflejo de lo que nosotros somos y siempre hemos sido, sino que estamos cubiertos por piel y también por carne. Pero bueno, hoy estamos muy reflexionadores. Es un poeta. Entonces ustedes a la Capilla de los Huesos. Miren este lugar acá, construida en el siglo XVI con 5.000 esqueletos, o sea, 5.000 personas están acá metidas en esta capilla de 18 por 11 metros. Miren, aquí hay más o menos como 30, 40, casi 50 centímetros de espesor entre los fémures, los cráneos. Primera vez que vemos esto, interesante, curioso, perturbador y muy miedoso. ¿Quién ha sido el autor de este espacio acá? Obra de un franciscano que en ese tiempo estaba luchando contra la reforma, lo que eran protestantes y cristianismo. Estos dos mantenían enfrentados. Bueno, vamos a hacer alguna cosa, pero que sea pues bien interesante y miedosa, pero que también sea algo que muestre cómo las personas las haga cambiar y las haga llevar a una mentalidad mucho más profunda, para que las personas llegaran a su deidad, como decir, a un espacio mental y que hiciera pensar de que todos éramos igual, y adicional a esto de que solo estamos presencialmente en un plano físico, pero cuando ya llegamos y desaparecemos, todos quedamos como estos huesos. Está construido por 8 pilares. Además de esos 8 pilares, el poco espacio que había en ese siglo XVI, ya que en ese tiempo hubo la peste negra, no había más espacio para enterrar las personas. Lo que decidieron es disecar y dejar de que estos cuerpos ya estuvieran en su estado terminal, sacarlos de sus tumbas y, por decirlo así, crear como una obra de arte. Pónganse a pensar el tiempo cuando hicieron para sacar a todas estas personas de sus ataúdes y comenzarlos a enterrar acá. ¿Qué pasará? ¿Será que también hay algo paranormal ahí? Pues no lo sabemos. Pero dicen las personas que cuando llegan acá en las últimas jornadas o en la noche, pues escuchan como algunas voces, también escuchan como que algunos pasos, dos figuras de una persona pequeña y de la persona adulta. Aquí hay dos historias que se fundamentan de esto. Dicen que el pequeño representa como la historia de vida. Desde que nacemos, dice que falta también una persona más ahí, que es cuando está en la edad joven, y ya en la adulta cuando mueren. Otros dicen que este niño de acá, que no le hacía caso a su madre, y tenemos acá la adulta, era una persona que maltrataba mucho a su mujer. Estas dos personas acá están en el pecado eterno
y por ende cuando las estaban enterrando a ambas personas, lo que hacía era que la tierra se volvía como piedra, entonces que lo que hacía era que las botaba. Tema muy interesante, son supersticiones de ambas momias, pero a pesar del tiempo todavía siguen estando muy conservadas. Blanco, o sea, esta pequeña ciudad acá, demasiado color blanco con amarillo. Blanco representando la paz, la tranquilidad, el amarillo representando un poco lo que tiene que ver el poder, el color, la viveza, la felicidad. Entonces, mucha gente sí decía que acá en estas calles empedradas que todavía conserva la historia y sus callejones tan pequeños íbamos a encontrar muchas cosas importantes. Un pueblo en España. Miren esos callejones acá. Al fondo allá tenemos, como ahorita estamos todavía en época de verano, se refleja mucho lo que tiene que ver la naturaleza y los adoquines, muy interesante, muchas personas mayores, muchos viñedos. Claro que aquí ya le han hecho como reconstrucciones a esta monda, ya la han estado como que cambiando para mantener su historia, pero miren, todo es blanco y amarillo, restaurantes aquí, restaurantes pues económicos, está como bien interesante ahorita venir a comer ahí. Miren aquí cómo son los indicativos de las calles. Beco du Chantre, vámonos porque nos van a pisar acá. Usando como un poco lo de la ciudad. Y muchas zonas de restaurantes. Como siempre, no vemos más de 2-3 pisos lo que son las casas. Y siempre han conservado los callejones pequeñitos. Vamos a meternos por acá. ¿Qué nos encontramos? Mucha zona turística, mucha zona de vinos. Algo que sí me llamó mucho la atención fue la zona de vinos. Creo que toda esta parte de acá son viñedos, adornitos por si quieres llevar en algún momento, con los azulejos, contando la historia. Claro que acá ya han sido las calles un poco más restauradas, pero no pueden, como esto es Patrimonio Nacional de la UNESCO, no pueden dañarlo. Miren este restaurante acá, muy colonial, muy turístico. Y acá tenemos esta iglesia, miren lo interesante que es, inmensa. El día de hoy aprendimos muchas cosas interesantes relacionadas con el tema del turismo, la historia y algo paranormal, o bueno, no paranormal, sino lecciones de vida que nos ponen a pensar de que solo estamos viendo el reflejo de algo que puede ser o muy cercano o muy lejano. También aprendimos un poco acerca de esta linda ciudad, que se viene otro video interesante ya hablando sobre la cultura romana. Esperamos que les haya gustado. Recordar suscribirse, darle like a los videos para
ayudar al algoritmo de YouTube a que esto se vea de una mejor manera y sigamos creciendo muchísimo más. Picos para todos. Nos vemos en otro capítulo más. Chao, chao.